Bueno, buenas, mi nombre es Inés Kelly, soy estudiante de maestría PEDESIVA, opción Biología Celular y Molecular. Mi tutor es Uriel Cosiol y trabajo en la sección Biología Celular de la Facultad de Ciencias de la UDELAR. El tema de mi maestría es la organización celular y la sensibilidad al adrovalbenazol del tegumento de los cestos. Los cestos son platanmitos parásitos de importancia para la salud humana y animal. Los más conocidos son especies de Echinococcus y de Tenia, que son patógenos humanos, y justamente por eso su manipulación en el laboratorio es peligrosa. Clásicamente se ha recurrido a estos modelos no patógenos para el humano y más fáciles de mantener en el laboratorio que los patógenos humanos, para el estudio de la biología básica de estos parásitos. El modelo que utilizamos en este trabajo es Mesostoides corti. En particular, una de sus formas larvarias, el tetratiridio, que vemos aquí moviéndose en este video. En la naturaleza, Mesostoides corti infecta a una variedad de vertebrados y hasta el día de hoy se desconoce la identidad de uno de sus hospedadores intermediarios. Afortunadamente, las larvas tetratiridias se pueden mantener en condiciones de laboratorio mediante cultivo in vivo en ratones. Una de las particularidades de los cestos es que están recubiertos por una epidermis muy modificada. Las células de esta epidermis están fusionadas, por lo que los parásitos están cubiertos en toda su superficie por una capa continua de citoplasma, unida a los cuerpos celulares que se encuentran sumergidos por debajo de la lámina basal mediante puentes citoplasmáticos. Se le llama tegumento a esta epidermis y es característica de los planteamientos parásitos. El tegumento como tejido es muy interesante, en tanto es la única superficie de contacto parásito-hospedador y por lo tanto cumple diversas funciones, como por ejemplo la resistencia a los jugos digestivos del aparato digestivo en el que habitan estos parásitos, también la resistencia a la respuesta inmune del hospedador y la absorción de nutrientes. Los cestos carecen de aparato digestivo a lo largo de todo su ciclo de vida, y la absorción de nutrientes se lleva a cabo a través del tegumento. En una célula epitelial típica existe una polarización apicobasal y esta polarización permite el transporte diferencial de componentes a los lugares correctos de la célula. El transporte es llevado a cabo en parte por los microtúbulos, que presentan una disposición polarizada a su vez en enlaces paralelos con centros organizadores de microtúbulos apicales, y por lo tanto con sus extremos menos del lado apical y sus extremos más del lado basal. Esta polaridad está sostenida en parte por los complejos de unión intercelular y a la lámina basal, que tienen asociados a su vez complejos de polaridad. Yendo al tegumento de cestos, como no existen uniones intercelulares, ya que se trata de un sinsitio, y los cuerpos celulares se encuentran por debajo de la lámina basal, es esperable que la diferencia en la morfología conlleve ciertas diferencias funcionales en el citoesqueleto y en el transporte polarizado. Sin embargo, sabemos que hay transporte polarizado desde los histones hacia el tegumento distal y que existe una renovación constante de componentes en la superficie. En estudios clásicos se demostró que la síntesis proteica ocurre en los citones y que las nuevas proteínas cíclicos conjugados son transportados hacia el tegumento distal. También estudios de microscopía electrónica indican que hay abundantes microtúbulos en puentes citoplasmáticos y en el tegumento distal, sugiriendo un rol de los mismos en el transporte polarizado de componentes. Sin embargo, debido a la complejidad y a la densidad de elementos que hay en el sitio, en el tegumento distal, no se ha podido dilucidar claramente su organización. En mi proyecto de maestría pretendemos dilucidar con métodos modernos dónde ocurre la síntesis proteica en el tegumento, cómo es la organización de los microtúbulos y cuál es su rol en el tráfico intracelular desde los citones hacia el tegumento distal. Y además planteamos analizar el antihelmíntico albendazol, que tiene como blanco a los microtúbulos, para determinar sus efectos sobre el transporte intracelular en el tegumento. Y en este video les voy a contar algunos de los resultados que hemos obtenido hasta ahora. Bien. Para determinar la localización de ribosomas en el tegumento, realizamos experimentos de inmunofluorescencia con un anticuerpo anti-ARN ribosomal sobre cortes de larvas tetratiridias de Mesostoides corti. Y lo que podemos observar es que no parece haber señal de ARN ribosomal en el tegumento distal. La señal siempre está
en regiones donde hay núcleos. Por lo tanto, estaría exclusivamente en los citones y no así en el tegumento distal. Por otra parte, utilizando hibridación in situ para detectar el ARN ribosomal 18S, volvimos a evaluar la distribución del ARN ribosomal. En coincidencia con lo observado por inmunofluorescencia, el ARN ribosomal parecería estar localizado mayoritariamente en los citones, aunque en algunas regiones de la larva aparece una línea en la región basal del tegumento distal, perdón. Y bueno, estos resultados coinciden con estudios clásicos realizados por microscopía electrónica y utilizando precursores marcados con radiactividad, donde se reporta la presencia de ribosomas en los citones más que nada, pero también en una línea, en una región basal del tegumento distal. Bien. Para determinar la organización de los microtúbulos en el tegumento, realizamos experimentos de inmunofluorescencia con un anticuerpo anti-alfa-tubulina, también sobre cortes de tetratiridios, y lo que observamos es una clara orientación apicobasal de los haces de microtúbulos en el tegumento distal, y esto coincide claramente con la disposición típica de los microtúbulos en un epitelio clásico. De nuevo, realizando experimentos de inmunofluorescencia, determinamos la localización de gamma-tubulina en el tegumento. La gamma-tubulina nuclea microtúbulos y por lo tanto su presencia en el tegumento distal puede estar indicando la presencia de centros organizadores de microtúbulos no centrosomales. Lo que observamos es que la señal, señalada por estas flechas blancas, se localiza en el borde externo del tegumento distal y que su disposición es espaciada, teniendo en cuenta los diámetros de los núcleos, irregular. Ahora, yendo por último a los resultados que hemos obtenido sobre el efecto del albendazol sobre el tegumento. Para las infecciones por Echinococcus, que no pueden ser tratadas mediante cirugía, la única opción terapéutica disponible hasta el día de hoy consiste en la utilización de benzimidazoles, más precisamente de albendazol y mebendazol, que tienen como blanco el citoesqueleto de microtúbulos de los parásitos, inhiben la polimerización de los microtúbulos. Si bien hasta hace poco se creía que los benzimidazoles afectan a las células proliferantes de los parásitos, recientemente datos sugieren que estas células proliferantes expresan una isoforma de beta-tubulina resistente a benzimidazoles, por lo que no está definido aún qué tipo celular está siendo afectado por estas drogas. Nuestros resultados indican que los microtúbulos del tegumento son particularmente sensibles al albendazol. En experimentos donde se incubaron larvas de mesocestoides en presencia de albendazol, se observa, luego de cierto tiempo de cultivo, una desaparición de los microtúbulos del tegumento distal, lo que sugiere que este tejido es particularmente sensible a la droga y que naturalmente existe una tasa de recambio de los microtúbulos en el tegumento. Por otra parte, evaluamos el efecto del albendazol sobre la distribución de glicoconjugados, que en condiciones normales, como vemos por aquí, se distribuyen principalmente en el tegumento distal. Sin embargo, cuando se trata de los parásitos con la droga colchicina, que impide la polimerización de los microtúbulos, vemos como los glicoconjugados parecen acumularse en las células tegumentarias. Y se observa un efecto similar tras el tratamiento con albendazol. Esto sugiere que los microtúbulos están implicados en el transporte de elementos entre citones y tegumento distal. A futuro, tenemos planeado desarrollar un método para medir el transporte de nuevas proteínas y glicoconjugados desde los citones hasta el tegumento distal. Y también queremos determinar la importancia de la dineína como motor de los microtúbulos para estos mecanismos de transporte. Bien, nada más por ahora. Muchas gracias por mirar y nos vemos.